Muy buenas tardes, amigas y amigos. Esta vez estamos transmitiendo, dirigiéndonos a ustedes desde el espacio de Castellanos Editores, pero resulta que esta tarde tenemos una visita extraordinaria. Está con nosotros la doctora Elisa Berta Velázquez Rodríguez, autora de nuestra casa. Bienvenida. Gracias. Bueno, pues con la doctora Elisa Berta Velázquez hemos publicado algunos libros y probablemente tenemos en puerta una sorpresa que se va a llamar Educación para la Libertad. Así es. Que no hace mucho que terminó el manuscrito. La cuestión es que, gracias por visitarnos, Elisa Velázquez, como le decimos cercanamente, bueno, ella es doctora en filosofía, es psicoanalista, tiene, no sé, cuántos años de trabajar en la UAM. En la UAM, 8. En la UAM, 8. ¿Y dónde más? En la UNAM. En la UNAM. 25. En el ISEM de Toluca, 10. Ajá. Más o menos. O sea, es una trayectoria ya muy larga. Sí. Ha estado por mucho tiempo también en el SNI. Sí. ¿Verdad? He estado en el SNI durante 7 años hasta hoy. Muy bien. Bueno, platíquenos un poco de su trayectoria académica, cuáles han sido sus líneas de investigación, su ámbito docente. Bueno, yo me gradué de licenciada en filosofía por allá en el año de 1983. Uh-huh. Realicé la carrera de filosofía en Filosofía y Letras de la UNAM, más o menos por allá de los años 73 al 78, 79. Fue un tiempo evidentemente convulso, post-68, donde la crítica era parte de la construcción del estudioso de la filosofía. Imposible dejar de lado la actividad crítica acerca de la construcción social de la realidad. Uh-huh. Ese fue quizá la línea fuerte que trazó parte de mi trayectoria académica en los años posteriores. El enfoque de la construcción social de la realidad. Así es. Uh-huh. Y también de la deconstrucción social. Y en términos generales, ¿cómo opera esta mirada de la construcción social de la realidad o de la sociedad? Lo que pasa es que esta postura de la crítica acerca de la construcción social de la realidad queda plasmada en toda mi actividad docente como profesora, tanto en el nivel medio superior como en el nivel superior. Es decir, trabajé en la Escuela Nacional Preparatoria, uh-huh, número 3 de la UNAM, durante 25 años. Impartí lógica y ética con jóvenes desde 15 años hasta 20. Y después colaboré en la FES Aragón, que en ese tiempo no era FES, era ENEP. Uh-huh. Y justamente allí impartí cátedras de filosofía de la educación y de ética profesional del magisterio. Uh-huh. Después colaboré en el posgrado, en la división de estudios de posgrado, también de Aragón, en el área de pedagogía. Uh-huh. Tanto en maestría como en doctorado me convertí en tutora de tesis doctorales en esta división. Uh-huh.
Doctora, cuando hablamos de la construcción social de la realidad, lo que estaríamos suponiendo entonces es que la realidad no está dada de una vez para siempre, por una parte, y por otra parte, probablemente los sujetos, los individuos, como tales, como individuos, pero también como colectividad, como comunidad, intervenimos o tenemos la posibilidad de intervenir en la construcción de esa realidad. Claro, la realidad no es una y única. Es un espacio de la interacción social de los sujetos. A partir de esta interacción social se van creando tanto representaciones sociales como significados, como imaginarios, y sobre todo se crean lazos simbólicos. En ese sentido, podríamos presumir, cuando digo presumir es no de presunción, sino de preasumir, de que entonces la libertad tiene un espacio. Claro, claro. A través de la interacción social de los sujetos se producen actos de libertad. Yo creo que la libertad es un acto y es una posición firme de ciertos sujetos. Cuando hablamos de una realidad múltiple, es imposible pensar que no hay libertad. Por el contrario, si vivimos en una atmósfera del Santo Oficio, dogmática, cerrada, y que, aunque fuese contemporánea, es una visión dogmática, entonces la gente piensa que la realidad es una y que hay que asumirla. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la realidad es múltiple, tanto epistemológicamente como estéticamente. Cuando decimos epistemológicamente para que nuestros amigos lo puedan digerir más fácilmente, ¿a qué nos estaríamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a estas formas cognoscitivas y productoras de sentidos. ¿Sí? Entonces se trata de una epistemología de la sensibilidad, de cómo vamos asumiendo el día a día en nuestras vidas. O sea, ¿en qué se sustenta esas proposiciones? Se sustentan en esta parte del sentir, del existir, del contemplar, del gozar y sobre todo de intervenir. Bueno, pero esto del sentir y del gozar parece como una cosa inmediata, como una cosa cotidiana. Sí, pues. No del orden tan teórico. No. Es que la libertad no tiene que ser teórica. Es algo que se asume desde lo interno, que explota o estalla en la sociedad. Y, por ejemplo, en esta perspectiva de género, ahora que está tan en entredicho y tan discutida, ¿cómo opera esta mirada? Es que eso es muy interesante. Los problemas de violencia de género, hombre-mujer, mujer-hombre, femenino-masculino, más allá de un discurso, es algo real. En el sentido de una incomodidad de las mujeres con los hombres y de los hombres con las mujeres. Todos estamos incómodos y entonces cabe y vale la pena preguntarse allí cómo opera o acciona la libertad si parece que estamos atrapados todos en un mundo de violencia de género. Fíjese que está con nosotros Miguel Amaranto. Y él escribe ahí epistemología de la sensibilidad. Sí. Bueno, sería interesante, ¿no? Como preguntarle a Miguel a qué se referiría, pero ¿usted cómo leería esta
proposición de Miguel, de la epistemología de la sensibilidad? Bueno, yo creo que, por ejemplo, en los trabajos de género que he escrito ahora como profesora investigadora en la UAM, yo le apuesto a una epistemología de la sensibilidad de las mujeres en tanto que asuman su cuerpo, su espíritu, su conciencia de la realidad y que puedan establecer vínculos sociales fundamentados en lo simbólico, no nada más en lo pasajero, en lo evanescente, porque entonces es ahí cuando el trabajo de la mujer no tiene frutos. Entonces, me da la impresión de que lo simbólico y lo mítico probablemente hay ahí una interacción. Lo pienso por este libro que hemos publicado hace ya un tiempo, que se llama Lilith, nombre prohibido, lo erótico de lo siniestro, de nuestra autora. No sé si en Lilith esta parte mítica y de la sensibilidad hay alguna... ¿Nos podría hablar un poco de esto? Sí, claro, y sin salirse de este referente que nos comparte nuestro amigo Miguel, esta epistemología de la sensibilidad puede leerse o quizá hasta explicarse en el libro de Lilith. En este libro. Sí, porque allí lo que yo traigo a cuenta es el recuerdo de los mitos y justamente de un mito hebreo que es la génesis de Lilith, cómo es creada por Dios y cómo Dios recurre a esta idea de mujer y la materializa en Lilith. Pero es una mujer diferente a todas las que habitamos en este momento contemporáneo, este planeta. Lilith es un nombre no dicho. Un nombre. Exacto, sí, es un nombre escondido, ¿verdad? Es un nombre prohibido. ¿Quién lo ha prohibido? ¿Quién lo ha escondido? ¿Lo establecido? ¿Y con qué propósito? Quizá en el mito, Lilith es la mujer del mal, es la mujer del fuego, de una sexualidad desbordada y que además de transgresora a la ley del Padre, representada por Dios, aparte de eso, es una mujer que quiere gozar. Y quiere gozar de su cuerpo, de su sexualidad y sobre todo de su libertad. ¿Y eso está prohibido? Sí, está prohibido. ¿Y por qué? En ese momento, en el mito, porque Lilith fue creada para servir a Adán, para que fuera su compañera y su sierva, y que nunca protestara ante las órdenes de Adán. O sea, el sometimiento absoluto. Sí, pero fue diseñada para eso. No fue un accidente terrenal. Dios dijo, la compañera que te dejo es para que te acompañe, para que satisfaga todas tus necesidades. Esta es una lectura. O sea, para servir. Sí, claro. Es una lectura que yo hago del mito hebreo. ¿Sí? Entonces, naturalmente, no tenía otra posibilidad Lilith más que para hacer justamente estas órdenes que eran su configuración existencial. Aprovecho esta parte para preguntar algo más específico. Sé que usted es psicoanalista lacaniana. Freudiana también. Freudiana. Bueno. Entonces, en el ámbito de la consulta, en el ámbito del consultorio, esta
perspectiva, esta mirada de sometimiento, de servicio y tal, ¿qué tanto se presenta en el consultorio y por dónde se trabaja esta dimensión? Bueno, realmente no podemos decir que hay un método de trabajo con las mujeres, porque ni todas son histéricas, ni todas son maníacas. Hombre. Las mujeres simplemente existimos, tenemos esta particularidad de esa epistemología de la sensibilidad, eso sí me parece que podría ser constante, pero las mujeres que recurren a mi consulta, no todas tienen que ser Lilith. Desde luego. No todas. Bueno, sí, no, eso me queda a mí claro, pero ¿qué tanto el fenómeno de Lilith en el inconsciente colectivo, llamémosle, está permeado? Sí. ¿Y cómo se dispara o cómo se manifiesta? Sí, eso es muy interesante. Lo que pasa es que hay algo muy marcado en Lilith, que es su deseo de gozar. Y eso lo compruebo cada que escucho a mis pacientes mujeres. Ellas quieren gozar y no pueden porque una serie de elementos sociales, políticos, religiosos, creencias, etcétera, impiden que la mujer baje a sus estados profundos y que recobre esa capacidad tanto de amar como de ser libre. Entonces, podríamos pensar en que probablemente una equidad de género podría empezar como por la libertad del gozo. Sí. El reconocimiento de parte del otro género, por decirlo de alguna forma, de que también participa de una forma introyectada, dogmática, impositiva. Entonces, no solo tendría que trabajarlo la parte femenina, sino que también nosotros. Sí, claro. Claro que el tema de lo masculino está ahora revisándose por interesantes teóricas del feminismo y de las teorías de género, ¿no? ¿Alguna que tenga en mente de las teóricas? Bueno, yo recuerdo mucho a Graciela Hierro, Ajá. una clásica en la UNAM, directora en ese tiempo del programa universitario de estudios de género y que también fue mi directora de tesis doctoral, ¿no? Pero hoy en día pues suenan personas interesantes como Judith Butler, ¿no? Que tiene todo un análisis acerca del falo, de la búsqueda del falo, de las renuncias al falo, como sea. Es por alguna que recuerdo recientemente. Y bueno, las argentinas que tienen todo un trabajo ya histórico en este tema. Pero volviendo a Lilith, puedo decir que las mujeres se materializan en mi consultorio y que sí, alguna que otra puede tener estos elementos lilithianos, pero sobre todo, todas las mujeres lo que quieren es ser escuchadas. Primero. Escuchadas. Escuchadas. Qué importante. Sí, no son escuchadas. Cuando tienen maridos, el marido quiere, como Adán, que le sirvan. Ponme las pantuflas, sí, caliéntame la comida. Que resuelvan todo las necesidades primarias y secundarias de un hombre. Entonces, inmediatamente en esa relación de pareja se establecen las reglas. Tú eres la mujer, yo soy el hombre. Y este fenómeno me imagino que es transcultural, entre comillas, nacional. Sí.
Ajá. Yo creo que no tiene nada que ver necesariamente con lo que es México y las mexicanas, ¿no? Ujú, No. En otras partes del mundo, bueno, de las culturas que he conocido, también hay esta constante en la relación hombre-mujer. Las mujeres tienen que cocinar, porque esa es una tarea de las mujeres. ujú. Sin embargo, ha ocurrido algo recientemente. Se han estallado ciertas estructuras en este convencionalismo, como el hecho de que los chefs tomaron las armas y colonizaron las cocinas. Ajá. ¿Y entonces? Colonizaron las Ajá. cocinas. Ajá. Entonces ahora los grandes chefs internacionales son hombres. Y la pregunta es, ¿y las mujeres por qué no son chefs? Porque el hombre se va a investir de poder y desde ese lugar acciona a que la mujer cumpla su servicio y su servidumbre. Entonces, la línea no se ha roto por ese fenómeno. No. Fue un estallamiento como de ciertas estructuras pequeñas, ¿no? Ajá, ¿cómo Pero un intento de colonizar una tarea de mujeres. Pero verdaderamente ahí tendríamos que analizar si el cocinar es mítico o es una imposición social. no? Ujú. Yo también creo que es mítico, porque la cocina, desde Lévi-Strauss, por ejemplo, en Lo crudo y lo cocido, él explica de qué manera la cocina tiene algo que ver con el saber femenino. ¿Y eso es un modo de poder también, o no? Sí, pero es de otro modo, es un poder horizontal, no vertical. Ah, ya, esa es la diferencia. Sí. Entonces, en este caso de Lilith, pues a Lilith no le interesaba cocinar, no le interesaba coser calcetines. Bueno, es un mito hebreo, pero probablemente sea originalmente persa. No, viene de Babilonia. De Babilonia, sí, de no, Babilonia. perdón, no quise decir babilónico. Sí, es babilónico. Es babilónico, ciertamente. Con Gilgamesh, sí, con el árbol Julupu. Y que los hebreos probablemente lo aprendieron en la segunda deportación, ¿no? Sí, lo retoman. Ajá. Son como fenómenos culturales que se van traspasando. Sí. Sí, pero el origen es una tablilla de Babilonia. De Babilonia, Uh-huh. Sí. Entonces es interesante porque de repente Lilith también aparece en Rusia y tiene un nombre que se llama Ale, Uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y alguien me decía que en Yucatán también hay una mujer que se aparece en los senderos cuando los hombres van a trabajar. Entonces es un fenómeno transcultural también. Sí. Lo que pasa es que usted acaba de decir que se trata de un inconsciente colectivo. Sí. Entonces es un arquetipo. Es un arquetipo. Es un arquetipo, Uh-huh. sí. Lo interesante sería, bueno, no sé si es el momento, como desglosar cómo es que se genera este arquetipo. Como alguna necesidad, como algún deseo de libertad, como algún deseo de humanización. ¿De qué sería? No, es que no es que haya aparecido de la nada. No, de la nada ciertamente no. No. Lo que pasa es que la presencia femenina es un arquetipo. Uh-huh. Es un arquetipo, sencillamente. Uh-huh. Y decía yo que en Yucatán se aparece una mujer que creo que se llama Sacbé, uh-huh. ¿sí? Y también hace ciertas pillerías como las que hacía Lilith, uh-huh. que era enamorar a los hombres y después los envolvía en su capa de fuego, los hacía gozar y antes de terminar en el clímax, los mataba. Uh-huh. Entonces esta tarea uh-huh.
Es interesante Simbólicamente porque sí, aparece en muchos lugares de las culturas. Sí, simbólicamente, ¿qué significaría? Significaría que tomo el poder del otro. Ya. Con la muerte, claro. Sí, con la muerte. Ahora, el fenómeno que tenemos en este instante en México de las feministas radicales es que utilizan la acción del asalto y de la violencia extrema para conquistar algo que desde el orden simbólico es de nosotros, que es ese poder horizontal. El poder horizontal. Sí, el del afidamiento famoso. Y este poder horizontal nos llevaría a un modo de convivencia distinto. Sí, sí, totalmente. Totalmente. En la época de las diosas míticas, no había necesidad de estarse peleando porque todo estaba acomodado. Las mujeres producían el saber, producían la armonía, los hombres trabajaban en lo que saben hacer y no se enfrentaban. Pero algo sucedió cuando en un mito se relata cómo los hombres se apoderaron de una canastita donde estaban los tesoros y las claves del poder. Se las robaron a esas mujeres y el hombre que las robó era su hermano. Entonces fue y se las dio a sus amigos y empezaron a recorrer todo el mundo con esas claves y esos tesoros que consistían en el poder. De esa manera le arrancaron el poder a las mujeres. Entonces, finalmente se trata como de restaurar el equilibrio del poder, ¿verdad? Sí. Por ahí va. Sí. Quisiera leer la aportación de Miguel Amaranto. Él nos pone aquí: en la escuela, en el Perú, nos enseñaron que Marco Cápac enseñó a los hombres a sembrar, pescar, cazar. Mamá Osilo enseñó a las mujeres a cocinar, tejer, criar hijos. Pero pues aquí parecería que hay un desequilibrio ya implícito, ¿verdad? Sí, parece como que son los roles de siempre. Sí. Las mujeres tienen que hacer esto. Sí. Sí, pero las mujeres también sabían gobernar. Exactamente. Y sabían temas de la guerra. Y sabían ser líderes y caudillas. Entonces, no siempre será la verdad este rol que parecería que sacamos de algunos otros mitos. Y es cierto, se dicen en estos mitos latinoamericanos, por ejemplo, pero lo interesante es hacer una hermenéutica más profunda, buscando quizá nuevas claves. Esa es la clave, ¿verdad? La hermenéutica. Es que eso es lo que hacemos con Lilith. Perfecto. Una hermenéutica. Bueno, como para redondear nuestra tarde, quisiera pedirle que pudiéramos platicar un poco del manuscrito del próximo libro de la doctora Elisa Velázquez, que se va a llamar, provisionalmente tiene ese título, Educación para la Libertad, proyecto pedagógico en la perspectiva de un autor mexicano, que es Flores Magón. Ricardo Flores Magón. Y paseándome por el manuscrito, me llamó la atención varias cosas. Uno, esta proposición de síntesis del saber técnico con el saber teórico. Sí. Como esa complementación, ¿no? Y parece que él se apoya en Marx, en Bakunin, en Kropotkin, con Proudhon, y aterriza en esta idea de combatir la desigualdad, de combatir la injusticia, y parecería que la columna vertebral de la cosa
va en esta perspectiva de entender que el capital y el poder son medios, no son fines en sí mismos. Sí. Y entonces ahí como que hay una forma casi frontal de topar con la ética, ¿verdad? Totalmente. ¿Podría platicarnos de qué va el manuscrito? Bueno, este texto que finalmente le nombré el proyecto pedagógico de Ricardo Flores Magón, en realidad es... Como nos están escuchando amigos de América Latina, ¿por qué no les platica un poco quién era Ricardo Flores Magón? Sí, sí, claro. En el tiempo de la Revolución Mexicana, cuando en 1910 estalla y conocemos a los caudillos principales que son, Madero, Zapata, Villa, Carranza, que son un poco los símbolos determinantes de este proceso revolucionario. Sin embargo, existieron otros pensadores, otros filósofos y otros luchadores simultáneamente, pero a quienes no se les dio ese carácter de importancia ni de marcas del proceso revolucionario. Uno de ellos, pues, es Ricardo Flores Magón. Ricardo fue un intelectual que siempre pensó en la libertad y tuvo el deseo de justicia y de igualdad entre las clases desposeídas con las clases dominantes de un México sometido por un régimen dictatorial, que era el del Porfiriato. Dictatorial, paternalista. Sí, sí. Entonces, Ricardo empezó a organizarse con otros amigos en la universidad. Él estudió en la Escuela Nacional Preparatoria. Después estudió Derecho, no concluyó la carrera porque pues, no tenía el deseo de convertirse en un abogado ilustre, como en la época de los científicos de Limantour. No. Ricardo empezó a leer textos que hoy diríamos subversivos para ese tiempo. Como esto de Bakunin, sí, claro. Proudhon. Empezó a leer a Marx, pero sobre todo a Bakunin, a Kropotkin, y después remató con la relación y la lectura de Plotino Rodancanati, un luchador y un organizador de masas que venía de Grecia y a quien se le dio asilo precisamente y sobre todo la idea de que aquí pusiera en marcha algunas ideas socialistas. Un hombre todavía del siglo XIX, sí, ¿no? Sí, totalmente. Y estas ideas de comunas, por ejemplo, que tenía Rodancanati, las recupera Flores Magón en sus idearios. Flores Magón es un hombre entregado éticamente a la causa de la revolución. Para él la revolución no era aparecer en el retrato y en la silla presidencial. Para él la revolución era la conquista de la libertad. Por eso digo yo que es un proyecto pedagógico, porque no está escrito un manual de pedagogía, ni de didáctica, ni cómo enseñar en las aulas. Más bien es una pedagogía social de andar por el mundo en la calle, estableciendo nexos con los demás ciudadanos y ciudadanas y estableciendo justicia y paz. Pedagogía social, entonces la podríamos entender como un modo de relacionarse. Totalmente. ¿Verdad? De relación social desde la vida cotidiana. ¿Sí? Sin que tengas que ir a la universidad. Exactamente. Bueno, el tiempo lo tenemos encima. Quizás en un minuto le quisiera pedir que nos diga todo.
estamos acá. ¿Qué vamos a encontrar en la Educación para la Libertad, proyecto pedagógico de Flores Magón? Sí, lo que vamos a encontrar es quizá una idea de Flores Magón muy clara acerca de cómo conquistar la libertad social, porque él parte de 3 estadios en los que atraviesa el proceso de la libertad. 1 es la libertad económica, cuando todos los miembros de un país, en este caso de México, puedan tomar los medios de producción, suprimir el capital, suprimir al Estado y al clero, que son los medios coactivos que restringen y hacen imposible la libertad social. En ese momento tenemos libertad económica. Fíjese que no sé si sería mucho estirar la liga, pero pensando en Lilith, que es un esfuerzo, podríamos decir, ecualizador de géneros, porque de alguna manera Lilith también está pugnando por un modo de relación diferente, Sí. que es lo que hace, en otra forma, Flores Magón en Educación para la Libertad, Sí. un modo de relacionarnos de una manera diferente. ¿En qué, así en pocas palabras, en qué podríamos decir que se sustenta esa diferencia en la relación? Bueno, en el caso de Lilith, en la última parte del libro, cuando yo digo la ética de la diferencia sexual, digo que para asumirte desde esta diferencia con el hombre, que es ser mujer, implica fundamentar una ética. Y una ética que viene del ethos y que no está muy distante de lo que he dicho de la epistemología de la sensibilidad. Y en el caso de Ricardo Flores Magón, él busca la libertad como ese fundamento humano natural de cada ser y que se puede socializar. Podríamos decir entonces que la libertad, no sé si lo voy a decir bien, es como hasta un derecho ontológico. No es un derecho, es una función ontológica. Es una función, va más allá, sí, ¿no? Sí, porque un derecho es algo que tú conquistas y que alguien te lo concede. Y lo otro es connatural, Es connatural. Lilith, quizá ese fue su lucha, su combate. A mí no me tienen que dar permiso de ser. Ya soy. Yo soy. Por el hecho de ser, soy libre y tengo voluntad. Sí. Y tengo libertad y tengo responsabilidad. Sí. Y lo mismo Ricardo Flores Magón. Él luchó porque se entendiera que la libertad es algo natural del ser humano, y en este caso del mexicano y la mexicana. Claro, entonces podríamos ya resumiendo y terminando que hay una especie de continuum entre Lilith, nombre prohibido, lo erótico de lo siniestro, y la Educación para la Libertad, proyecto pedagógico. Sí, el punto de encuentro es la libertad. El punto de encuentro es la libertad. Doctora, ha sido un gusto enorme y un lujo tenerla en Castellanos Editores esta tarde. Muchas gracias. Amigos, muchas gracias, amigas, por acompañarnos. Estamos a la conversación. Gracias.